Habla el doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta y sin más iniciamos con nuestra presentación. Aquí tengo yo el esquema de resumen hecho en una página de lo que es el capítulo 7. Vamos a agrandarlo y vamos a ubicarnos en el inicio del mismo para explicarlo brevemente. En la página 204 tenemos el capítulo 7 que se llama Pensamiento Político Utópico. En la página 208 tenemos el punto número 1 de este capítulo, que es el concepto de utopía. Dice que son escenarios políticos imaginarios ligados a una ética. O sea, lo que quiere decir esto es que buscan el bien común, buscan el bien de todos sin que haya excepciones. Y como ya vimos en el capítulo número 6 anterior, que Maquiavelo decía que es imposible quedarle bien a todos, ¿verdad? Pero sin embargo, el concepto de utopía lo que busca es el que todos tengan una condición de trato igualitario por parte del Estado o el gobierno. En 1516, Tomás Moro publica su obra Utopía o Carencia de y Topos de lugar. La utopía exige demasiado de la condición tan vulnerable de la humanidad, o sea, de la concupiscencia, que es una palabra que ya explicamos en el capítulo número 6. La utopía es la queja del pueblo a la realidad crítica de su condición social en el momento. La utopía se caracteriza por proponer o poner todo lo colectivo sobre lo individual. O sea, nadie tiene nada, todo es de todos, y desde ese punto de vista no le debería de faltar a nadie nada que comer, ¿verdad? La supremacía de la educación deviene de la felicidad para todos. Es decir, en la utopía la educación ocupa un nivel muy alto, ¿verdad? Un nivel casi divino, por decirlo así, en palabras sencillas. En esta utopía se elimina la propiedad privada y todo es común, tal como lo vimos anteriormente, y el humanismo es el sabio que gobierna con leyes simples en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí entonces empezamos a hablar de humanismo. ¿Qué es humanismo? Bueno, a partir de la definición que aquí estamos tomando del concepto de utopía, el humanismo es el reivindicar las condiciones del ser humano, el darle igualdad a hombres y mujeres, darle igualdad a todos. No hay pobres ni ricos, sino que todos tienen condición igual. En la página 210, la utopía como humanismo cristiano en Tomás Moro. Tomás Moro nace en 1478. Al divorciarse Enrique VIII en 1535, lo condenó a Moro por no apoyarlo. O sea, Moro era una persona muy religiosa y Enrique VIII era el rey de Inglaterra, ¿verdad? Acuérdense en que la corona inglesa creó una religión que se llama el anglicanismo, que pone como el superior jerárquico de toda la iglesia al rey. Entonces eso fue lo que hizo Enrique VIII en 1535
cuando decide divorciarse de su esposa para casarse con otra. Y entonces él decide separarse de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no le permitió divorciarse de su mujer. Entonces él se distancia de la Iglesia Católica y él se autonombra como el Papa de la Iglesia Anglicana, que solo existe en Inglaterra. En el siglo XVI, el comercio textil forjó fortunas familiares mientras el campesino vivía en la miseria con un estado represivo. Bueno, en el siglo XVI lo que estamos dando a entender con esto es que es cuando empiezan a darse las familias adineradas, las familias latifundistas. La palabra latifundio significa que es propietario de grandes extensiones de tierra. Y entonces, en aquel entonces, 1535, que no había leyes laborales ni nada, se le daba un pedazo de terreno a un campesino para que trabajara y sin ninguna remuneración, ¿verdad? Y además tenía que pagar impuestos al rey que le dio ese pedacito de tierra prestado, no es que era propiedad de él. El tema de la utopía propone una reforma, un régimen igualitario, comunista y un humanismo cristiano como forma de vida de acción, donde hay justicia, virtud y buenas acciones. Y es posible mediante un tributo de caridad al más necesitado. Se propone la abolición de la propiedad privada porque la paz merece atenderla con igual seriedad que la guerra y de ninguna manera el fin justifica los medios para enriquecerse. Esto es básicamente los principios del humanismo cristiano de Tomás Moro. Como punto tercero, en la página 215, vamos a ver el socialismo utópico. El socialismo utópico podemos iniciar hablando del socialismo francés de Henry Saint-Simon, que nace en 1760 y muere en 1825. Este señor es muy importante el aporte que hace a la humanidad porque escribe obras que dejan marca en la humanidad. Por ejemplo, en 1817, La industria, el sansimonismo, los principios cristianos como motor de la actividad social iban en contra del lucro y el progreso solo podía ser posible en la historicidad. El Estado tiene que tener la capacidad de amar al prójimo, la capacidad de actuar cada uno desde su posición solidaria y socializar la propiedad privada. Eliminar la herencia. Bueno, para 1817, que todavía la mayoría de los países se manejaban con reyes, reinas, monarquías. Acuérdense que para 1817 la democracia estaba en pañales. Entonces, había un principio regulador que era que el primer hijo era el que heredaba todo. Entonces, en este pensamiento se da por primera vez la propuesta
de que debe eliminarse el tema de la herencia y todos los hijos merecen un trozo de lo que tenga su padre. Y por eso es que sus obras fueron tan importantes. El socialismo francés también es propuesto por Luis Augusto Blanqui, Roberto Owen, que es inglés, Foudon, Cabet, Charles Fourier, y Charles tiene obras importantes, por ejemplo, en 1829, El Nuevo Mundo Industrial, el capitalismo hace sobreproducción y genera desempleo, es un salvajismo encarnizado y se debe buscar el trabajo por vocación y la igualdad de la mujer. Buscaba una armonía universal en un mundo sectario. Se promueve la libertad sexual y familiar y llevó a cabo una comunidad llamada falanges o comunidad cooperativa, pero en 1600 fracasó. Características del socialismo utópico: se oponen a las condiciones infrahumanas laborales de la industrialización, es originado por el obrero desamparado y pobre, impera la ley de oferta y demanda, lo que manipula los precios de los productos. Y en la página 219 viene la crítica contra la utopía. El capitalismo es un culto al lucro, alimentado por la codicia. No hay desprendimiento de ninguna manera. Nada ni nadie importa. Y esa es una realidad. En el capitalismo lo que se busca es el ganar dinero. Y en lo menos que se piensa es en colaborar o ayudar al más pobre. Cosa rara que se ve en la política, por ejemplo, que para cuando se van a financiar los partidos políticos son miles de millones los que ingresan para financiar a ese partido, pero detrás de ese financiamiento tenemos intereses particulares y favores que hay que pagar en caso de llegar al gobierno, ¿verdad? La concepción ingenua de la humanidad no propone un mecanismo de implementación. Las injusticias dejan obsoleto al hombre y la reforma política se vuelve insuficiente, producto del capitalismo salvaje que se da para los años 1800. Karl y Engels, que son autores que veremos en el siguiente capítulo, proponen la utopía que no es revolucionaria, sino solo asiste en imaginar algo como condiciones de posibilidad de ser mejores. Es decir, toman las propuestas de Kant, ¿verdad?, las condiciones de posibilidad, y entonces ellos manifiestan que, Karl y Engels manifiestan que es posible un gobierno mejor siempre y cuando estemos dispuestos a mejorar. Y en el caso de Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos en la práctica es el totalitarismo. O sea, esas son las críticas contra las propuestas comunistas de la utopía. En la página 222 vemos la reivindicación de las ideas de la utopía. Karl Mannheim, en 1929,
propone la ideología y la utopía, donde los gobernantes y dominantes de los sistemas de producción imponen y reproducen sus ideologías al pueblo. La utopía es el modo para poder liberarse del opresor. Se requiere un cambio de estructura política y social. Se requiere un movimiento ilustrado, socialista, comunista, pero que no transforme, sino que haga algo nuevo. No hay una iluminación moral hacia la caridad. Las metas de estas propuestas de Karl son el pacifismo, la protección de la naturaleza, la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos humanos y la solidaridad planetaria. Así las cosas, estimados estudiantes, hemos terminado el capítulo 7.